¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas correspondientes a la semana 14, Reino Animalia del presente ciclo 2017-2. Primera pregunta. El reino Animalia contiene a organismos de gran complejidad. Sin embargo, también se encuentran organismos simples como las esponjas, las cuales poseen las siguientes características. A ver, primero vamos a dar un panorama general del reino animal. El reino animal tiene las siguientes características, como por ejemplo, ahí se encuentran los organismos eucariotas, es decir, sus células tienen núcleo. Son organismos pluricelulares, están constituidos por muchas células. Son organismos heterótrofos, no pueden formar su propio alimento, a diferencia de las plantas que son autótrofos. Los animales son heterótrofos holozoicos, decimos, porque ingieren el alimento y dentro de su cuerpo se degrada el alimento. Eso quiere decir heterótrofos holozoicos, a diferencia de los hongos, de las bacterias que son saprozoicos, saprófagos. Ellos degradan afuera y luego lo absorben. Entre otras características, también en su mayoría tienen tejidos, en su mayoría poseen neuronas, en su mayoría también tienen desplazamiento. Muy bien, pero acá nos preguntan solo para las esponjas, solo para los poríferos. Dentro de los animales hay varios fila. Fila es el plural de filum. Por ejemplo, está el filum poríferos, la esponja de mar. Filum nidarios o celenterios, la hidra, la malagua. El filum tecnóforos, con C adelante, acá nidarios, acá es tecnóforos. El peine de mar. Tenemos por acá al filum platelmintos como la planaria, la tenia, filum nemátodos, la lombriz intestinal, la triquina, el oxiuro. Tenemos por acá el filum moluscos, acá tenemos al caracol, al choro, al pulpo, a los anélidos, filum anélidos como la lombriz de tierra, la sanguijuela. Tenemos por acá al filum artrópodos, ahí están los insectos, arácnidos, crustáceos. Tenemos por acá al filum equinodermos, estrella de mar, erizo de mar. Tenemos por acá al filum cordados. Dentro de los cordados están los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ahí está un panorama general del reino animal. Y estamos acá en los poríferos, las esponjas de mar. Tienen las siguientes características. Son organismos multicelulares, sí, pero sin núcleo, incorrecto. ¿Tienen núcleo? ¿Tienen nutrición heterótrofo holozoica? Claro que sí. ¿Son heterótrofos? Porque no pueden formar su alimento. Y holozoicos. ¿Son móviles en alguna etapa de su vida? Claro que sí. Cuando están en etapa larval son móviles. Claro que cuando ya están en fase adulta las esponjas parecen como una plantita. No se mueven, son sésiles. ¿Todos son carnívoros? No. De acuerdo. Por lo general consumen algas pequeñas. Entonces la respuesta correcta sería 2 y 3. Clave E. 1E. Pregunta 2. Acerca de las actinias, un grupo de anémonas, coloque verdadero o falso según corresponde. Estamos acá en el filum nidarios, con C adelante, filum nidarios o celenterios. ¿Quiénes se encuentran acá? Por ejemplo, está la malagua. Tenemos por acá la hidra. Tenemos por acá la anémona de mar. Y las actinias son un tipo de anémonas. Básicamente ellos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el filum nidarios? Por ejemplo, en cuanto a su sistema nervioso, ellos carecen de neuronas, que tienen protoneuronas. ¿Qué vamos a tener en el filum nidarios? Vamos a tener acá dos fases. Una fase pólipo que es sésil y la otra fase que tiene desplazamiento. A eso se llama fase medusa. Entonces, el pólipo forma la medusa y la medusa forma el pólipo. Eso es por lo general. El pólipo es sésil y por acá la medusa es móvil, tiene movimiento. Muy bien. Básicamente, dentro de sus características está eso, también que tienen nidocitos. Son células, los nidocitos, son células que forman, de ahí viene su nombre nidarios, ¿no? Porque tienen nidocitos. ¿Para qué sirven los nidocitos? Para formar un veneno que se llama nematocisto.
Ese nematocisto sirve para paralizar presas. Peces pequeños, crustáceos pequeños son paralizados con los nematocistos que forman los nidocitos de las medusas. Muy bien. Entonces, ahí están las características generales. También tienen una cavidad gastrovascular, el celenterón, por eso también se dice nidarios o celenterios, para que hagan su digestión. Entonces, por acá alternancia de generaciones, nidocitos y presentan celenterón, tienen celenterón. Muy bien. A ver, dice por acá, acerca de las actinias, ¿cuáles son sus características? O poner verdadero y falso. ¿Poseen tejidos primitivos? Claro que sí. Ya que son animales simples, ¿no? Al igual que las esponjas de mar, no son tan desarrollados como los vertebrados, o sea, no hay tejido conectivo, tejido nervioso, pero sin neuronas, o sea, son bastante simples, tejidos primitivos. ¿Todas son de vida acuática? Claro que sí, correcto. ¿Son sésiles durante toda su vida? Miren, ¿qué cumple en los nidarios? Por lo general, tiene una fase pólipo que es sésil y una fase medusa que es móvil. Pero ¿qué pasa en las actinias? Las actinias son sésiles toda su vida. Son sésiles toda su vida, solo en las actinias. ¿Realizan digestión en una cavidad gástrica llamada celenterón? Claro que sí. Todas las alternativas son correctas. Vamos a poner por acá clave F. Clave F, verdadero, 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 verdadero. Me parece que en el solucionario está la clave C. Entonces acá todas son correctas. Estamos explicando el por qué. 2, entonces, todos son verdaderos. Pregunta 3. A la sospecha de parásitos intestinales en un niño, un médico solicita un examen de identificación. El biólogo parasitólogo determina que estos son animales dioicos, de cuerpos cilíndricos cubiertos por una gruesa cutícula. A ver, cuando nos habla de parásitos a nivel del intestino, podemos hablar entonces de ¿quién? De protozoarios. Pueden ser también las mismas bacterias. Pueden ser los platelmintos o nematelmintos. Pero acá nos dice que son animales dioicos. Dioicos, es decir, con sexo separado. En caso de los platelmintos son hermafroditas. Además nos dice que el cuerpo es cilíndrico y no es plano, que tiene una cutícula externamente. Entonces, ¿son características de quién? De los nematelmintos. Nematelmintos, ejemplo, la lombriz, ejemplo de nematelmintos, la lombriz intestinal. También tenemos por acá ejemplo de nematelmintos, tenemos a la triquina. Ejemplo de nematelmintos tenemos al oxiuro. Muy bien, entonces 3, clave E. Pregunta 4. En una exploración marítima cercana a las rocas se encuentra una variedad de fauna, entre ella gran cantidad de individuos que se ubican dentro del filum Mollusca. Moluscos que se caracterizan por, primero, los moluscos, el filum Molluscos presenta varias clases. Por ejemplo, la clase gasterópodos, como quién. Acá tenemos a la mascota de Bob Esponja, Gary, el caracol. Tenemos por acá la clase bivalvos como el choro, la almeja, la ostra, la concha de abanico. Tenemos por acá a la clase cefalópodos, como quién, como el pulpo, el calamar. Básicamente estos tres. Aclaro que hay más clases, pero solo en estos tres hay que concentrarnos porque solo eso nos pueden preguntar. Muy bien, entonces ahí están las clases. A ver, características de los moluscos. ¿Tienen rádula? Ya, claro que sí. Ya miren acá, con rádula. Acá también los cefalópodos con rádula. Acá los bivalvos no presentan rádula. Pero a ti dicen, ¿algunos tienen rádula? Sí, tienen rádula. Muy bien. Ellos, ¿qué van a tener? Tienen un manto para formar a la concha. Los moluscos tienen un manto para formar a la concha, al caparazón. ¿Tener manto que secreta carbonato de calcio para el caparazón? Claro que sí, correcto. ¿Presentan respiración pulmonar? No, respiran por branquias. ¿Poseen un pie muscular de posición ventral? Claro que sí, sobre todo eso se nota a nivel de los gasterópodos, a nivel de los bivalvos. Entonces tienen un pie muscular
que les permite desplazarse. Son hermafroditas autosuficientes. No, los hermafroditas autosuficientes son las tenias. ¿Ya? Es decir, una tenia es macho y hembra a la vez y puede intercambiar o sola puede reproducirse. A eso se llama hermafrodita autosuficiente. Mientras que acá en los moluscos hay hermafroditas insuficientes. El caracol es hermafrodita, pero necesita de otra hermafrodita para poder reproducirse. En otros grupos, en los anélidos, la lombriz de tierra es hermafrodita, pero necesita otra lombriz de tierra para reproducirse. También en los platelmintos mismos, en la planaria es hermafrodita, pero necesita a otra planaria para reproducirse. Solo son autosuficientes en las tenias. Muy bien, entonces ponemos por acá, la clave sería 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. 4 clave A. Pregunta 5. En la selva peruana se puede identificar a más de 200 especies diferentes de animales en un solo árbol. Entre ellos, los más abundantes son aquellos de patas articuladas como los artrópodos. Respecto a los artrópodos, indicar verdadero o falso. ¿Presentan el cuerpo segmentado? Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué hay en los insectos? En los insectos, vamos a poner acá las clases, ¿ya? Las clases de artrópodos. Muy bien, entonces acá estamos viendo a las clases, ¿ya? Clase insectos, ¿ya? ¿Qué tienen? Cabeza, tórax y abdomen, 3 segmentos, ¿no? Clase arácnidos. ¿Qué tienen los arácnidos? 2 segmentos, cefalotórax y abdomen. Lo mismo que los crustáceos. Tienen 2 segmentos, cefalotórax y abdomen. En arácnidos, la araña, el escorpión. En los crustáceos tenemos por acá al cangrejo, tenemos al langostino. Ya en los insectos, mosca, mosquito, moscón, mariposa, cucaracha, grillo, mantis religiosa, etc. Tenemos por acá a los quilópodos, quilópodos como el 100 pies, a los diplópodos como el 1000 pies. Los insectos tienen 6 patas, arácnidos 8 patas, crustáceos 10 patas. Los quilópodos tienen 2 patas por segmento, los diplópodos tienen 4 patas por segmento. ¿Ya? Los insectos tienen 2 antenas, 4 alas por lo general, en algunos casos no hay alas. Los arácnidos no hay antenas ni alas. En los crustáceos vamos a tener 4 antenas sin alas. Los quilópodos 2 antenas largas, diplópodos 2 antenas cortas. ¿Ya? Muy bien, no presentan alas en ambos casos. Los quilópodos como el 100 pies son carnívoros, tienen glándula de veneno, los diplópodos son herbívoros. Bien, dice, ¿tienen exoesqueleto quitinoso? Claro que sí, que tienen en la parte externa de su cuerpo el exoesqueleto con quitina. ¿Poseen sistema circulatorio cerrado? No, el sistema circulatorio cerrado es exclusivo de los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y también por ahí de los anélidos como la lombriz de tierra, algunos moluscos como los cefalópodos. O sea, por lo general los animales invertebrados tienen sistema circulatorio abierto, entonces esto es incorrecto. Dice, ¿tienen sistema digestivo incompleto? No. En cuanto al sistema digestivo de todos los animales, bueno, las esponjas de mar no presentan sistema digestivo, ni la tenia, ¿no? Que es un platelminto. ¿Qué pasa con los otros platelmintos como la planaria o con los nidarios y los celenterios, ¿no? Nidarios o celenterios. ¿Qué pasa con ellos? Tienen sistema digestivo incompleto. ¿Por qué? Porque tienen un solo orificio que se llama boca llano. Mientras que los demás animales, de los nemátodos para adelante, nemátodos, rotíferos, moluscos, anélidos, artrópodos, equinodermos, cordados, ¿qué presentan? Todos ellos que presentan sistema digestivo completo, boca y ano por separado. ¿Ya? Ahí están los artrópodos, sistema digestivo completo. ¿Qué es incompleto? No. Entonces la secuencia correcta es B, B, F, F. 5 clave B. Pregunta 6. En la selva peruana, durante la explotación de petróleo, parte del crudo cayó en un cuerpo de agua. Marque la alternativa de uno de los grupos de animales directamente vulnerables frente a esta contaminación. Entonces, petróleo, ¿dónde? En agua. ¿Ya? Entonces no, es una contaminación, ¿no? Que trae consecuencias. ¿Ya? Daña el ecosistema, ¿ya? Destruye plantas, algas, microorganismos, incluso a los animales. El agua que tiene petróleo va a ser bien difícil que contenga oxígeno o que el oxígeno pueda ser captado por los animales que respiran por la piel. ¿Ya? Entonces, de este grupo de acá de 5, ¿quiénes respiran por la piel? Aves, no, ¿de acuerdo? Reptiles, no, mamíferos tampoco.
¿Ya? ¿Quiénes respiran por la piel? Los anfibios, también los anélidos, debido a su respiración cutánea, entonces van a tener problemas porque el petróleo está interfiriendo en el oxígeno del agua. ¿Ya? Entonces, 6, clave de dedo. Pregunta 7. Un animal que vive en el fondo marino perteneciente al filum Chordata, cordados, que presenta notocorda desde por la porción cefálica, no es vertebrado y posee manchas oculares. Muy bien. A ver, dentro de los cordados, ponemos por acá el filum cordados. Dentro del filum cordados, ¿qué vamos a tener? Subfilum. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos por acá subfilum cefalocordados. Tenemos a los urocordados o tunicados, también se dice a los urocordados, y tenemos por acá a los vertebrados. Por si acaso, los hemicordados no están presentes en el filum cordados. Hay un filum exclusivamente que se llama hemicordados. Más antes, antiguamente los hemicordados eran parte de los cordados, ¿ya? Pero en la actualidad están separados en un filum aparte, ¿ya? Dentro de los hemicordados, ¿a quién tenemos? Al balanogloso. Dentro de los cefalocordados tenemos por acá al anfioxus o anfioxo. Dentro de los urocordados tenemos a la asidia o vejiga de mar. Dentro de los vertebrados, facilito peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Muy bien. Los cefalocordados, ¿qué tienen? Esta característica, tienen notocorda desde la porción cefálica hasta la parte dorsal. En la parte posterior de su cuerpo, casi de extremo a extremo, va la notocorda. ¿Ya? Entonces marcamos por acá el anfioxus. ¿Ya? En los cordados hay 3 características que hay que resaltar: la presencia de notocorda, el cordón nervioso y las hendiduras branquiales. La notocorda formará a la columna vertebral, el cordón nervioso formará al encéfalo, a la médula espinal, y en caso de las hendiduras branquiales va a formar a vías respiratorias como la faringe. Ya nosotros esas 3 estructuras lo tenemos en el desarrollo embrionario. Ya en la vida adulta tenemos lo que hemos mencionado después, lo que forman, ¿no? Pero ¿qué pasa en los cefalocordados? Toda su vida tienen notocorda, cordón nervioso y hendiduras branquiales. ¿Ya? Muy bien, entonces 7, clave B, beso. Pregunta 8. Relacione a las clases de vertebrados con sus respectivas características y señale la secuencia correcta. A ver, tenemos por acá piel seca y escamosa. Si me dijesen piel húmeda serían anfibios. Como es piel seca, ya entonces son los reptiles. Muy bien. ¿Qué más? Metamorfosis, los anfibios, ¿no? Tienen su fase de renacuajo, luego pasa por una serie de cambios y se convierte en un anfibio adulto. Línea lateral en los peces, ¿ya? En los peces está la línea lateral, cerdas o pelos hay en los mamíferos, plumas en las aves, ¿ya? Además en las aves hay cloacas, se reproducen por huevos. Entonces la secuencia es C-A-B-E-D, ¿ya? C-A-B-E-D, 8, clave A. Pregunta 9. Dentro del filum Chordata, subfilum Vertebrata, vertebrados, encontramos un grupo de animales dioicos sin dimorfismo sexual. Dioicos es por sexo separado, ya se puede distinguir fácilmente al macho y a la hembra, eso es dimorfismo sexual. ¿Ya? Dioicos cuando está macho y hembra por separado. En cambio monoicos, hermafrodita, como la tenia, como la lombriz de tierra, la planaria, el caracol, macho y hembra a la vez, ese es monoico, hermafrodita. En cambio dioico, sexo separado. Ahora, dimorfismo sexual es cuando se diferencia fácilmente la hembra del macho. En cambio acá nos dice sin dimorfismo sexual, con fecundación externa. ¿Ya? Parece que son los peces. ¿Cuáles de las siguientes alternativas corresponde a un animal de esas características? ¿Ya? Entonces buscamos a un pez, ¿no? Porque la fecundación es externa. ¿Ya? Claro que por ahí de repente en los anfibios también hay fecundación externa. ¿Ya? Entonces de repente en las claves también hay un anfibio. Pero en este caso hay cocodrilo, que es reptil. Tenemos por acá delfín, cóndor, guanaco, que son mamíferos. Entonces, el pez, el lenguado, sería la clave. ¿Ya? Nos dice fecundación externa y no presenta dimorfismo sexual. No podemos diferenciar el lenguado macho del lenguado hembra. 9, clave E. Pregunta 10. En las siguientes alternativas encontramos un grupo muy particular, el cual no tiene sistema digestivo
ni boca y lleva una vida parásita. ¿Ya? Cuando dicen parásitos son platelmintos, nematelmintos. Son animales bien conocidos. Miren por acá. Tenemos Ascaris lumbricoides, es la lombriz intestinal. Argaropectin purpuratus, bueno, este no es tan conocido y no creo que sea necesario saber su nombre científico, ¿ya? Es la concha de abanico. Vultus grifos es el cóndor, también no es necesario saber su nombre, porque cuando decimos parásita, bien puede ser la lombriz intestinal, Ascaris lumbricoides, eso sí debemos saber porque en el libro está esta información, y también de la tenia saginata. ¿Qué es la tenia? Eso también debemos de saber porque la información está en el libro, ¿ya? Bueno, Tapirus terrestris, fácil, tapir, ahí está el tapir, mamífero. Bien, entonces parásito entre lombriz intestinal y tenia, pero acá nos dice sistema digestivo sin boca, ya no tiene sistema digestivo, ya no tiene sistema digestivo, por consiguiente no tiene boca, ¿ya? ¿De quién estamos hablando? De la tenia, ya que la lombriz intestinal sí presenta el sistema digestivo, es más, presenta el sistema digestivo completo, boca ya no por separado. 10, clave B, beso. Pregunta 11. En zonas de sierra y selva encontramos animales invertebrados que poseen cuerpo segmentado, aplanado. Son carnívoros con antenas largas y glándula de veneno. Cuando hablamos de los artrópodos les dije, no hay glándula de veneno porque son carnívoros. Las antenas son largas. ¿De quién estamos hablando? De los 100 pies. ¿Ya? Y dijimos que los 100 pies pertenecen ¿a quién? A los quilópodos. Muy bien, entonces 11 sería la clave E. Pregunta 12. La Chesis muta es un animal muy conocido en la selva peruana. ¿Ya? Es una serpiente, es la chuchupe. El conocimiento folclórico menciona que es muy agresivo, aún más cuando está cuidando sus huevos. ¿Ya? Entonces es agresivo cuando está cuidando sus huevos. Tanto que si una persona se acerca a su nido, ese animal sale reptando. Sale reptando, entonces están hablando de ¿quién? De un reptil. Al encuentro del invasor para alejarlo y alcanzarlo. Puede agredirla con sus poderosos colmillos. ¿Ya? Si nos dice acá reptando, reptil. Entonces, ¿quiénes son reptiles? Ah, mira, todas las claves son reptiles, a menos la salamandra. Todas las claves son reptiles. Muy bien, ¿ya? Pero, ¿quiénes tienen colmillo? ¿Quiénes tienen colmillo? Las serpientes, ¿de acuerdo? Las serpientes son reptiles que presentan colmillos, ¿ya? Muy bien, entonces ahí pueden atrapar a su presa gracias a los colmillos, también para que sujeten e introduzcan su veneno. ¿Ya? Entonces, ¿de quién estamos hablando? De la chuchupe, ¿ya? Que es una serpiente. 12, clave E. Pregunta 13. Un animal que camina sobre restos fecales o fluidos contaminados es un vector que transporta patógenos que son causantes de alguna enfermedad. Ejemplo de ello es... Ya, miren, vamos a hablar acá acerca de los vectores. ¿Ya? Mejor de manera general, los artrópodos que causan enfermedades. Cuando los artrópodos causan enfermedades, ellos directamente se les dice artrópodos directos. A ejemplo de artrópodos directos, acá por ejemplo está el gusano tornillo, que nos atornilla la piel causando la miasis. También está el piojo, que causa la pediculosis. Entonces, ellos están causando la enfermedad directamente. Cuando hablamos de los artrópodos indirectos relacionados a una enfermedad, nos estamos refiriendo ¿a quién? A los vectores. Y dentro de los vectores pueden ser mecánicos y pueden ser biológicos. ¿Ya? Se dice vectores mecánicos como este caso. Son vectores que transportan patógenos, pero ¿por qué? Porque en sus patitas, ya que al caminar sobre los patógenos en sus patitas, están capturando esos patógenos sin querer. No, ejemplo, la mosca, la cucaracha. La mosca, la cucaracha, ¿qué son? Son vectores mecánicos. Mientras que los vectores biológicos son los que transportan los patógenos, no en sus patitas, sino dentro de su cuerpo. El patógeno, la bacteria, el protozoario sufre cambios dentro del cuerpo del vector biológico. Acá tenemos, por ejemplo, a la chirimacha, que transporta al protozoario Trypanosoma cruzi, que causa el mal de Chagas. Tenemos por acá a la titira, el vector biológico titira, que transporta la bacteria Bartonella bacilliformis, causante de la verruga peruana. ¿Ya? Muy bien. También tenemos que transporta al protozoario Leishmania peruvianum, también Leishmania brasilensis, causante de la UTA.
¿Ya? Muy bien, entonces podemos citar también acá al zancudo. ¿Ya? Hay un zancudo llamado zancudo Anopheles que transporta el protozoario Plasmodium vivax causante de la malaria. ¿Ya? También otro zancudo, ¿no? El zancudo mosquito, ya el primero es el zancudo Anopheles. El otro zancudo, ¿quién es? El zancudo Aedes aegypti, quien transporta al virus dengue. ¿Ya? Muy bien, entonces acá como nos dice que transporta en sus patitas porque está caminando a los patógenos, nos están preguntando por un vector mecánico. ¿Quién es? La mosca común. 13, clave de dedo. La pregunta 14. Relacione la enfermedad con el vector biológico. Chirimacha. Ya les mencioné en la pregunta anterior que causa el mal de Chagas, ¿no? Bueno, transporta al Trypanosoma cruzi causante del mal de Chagas. La pulga transporta a una bacteria Yersinia pestis causante de la peste bubónica. Muy bien, todo es dentro de su cuerpo, por eso es vector biológico. La titira, ya la titira que transporta a la bacteria Bartonella bacilliformis causante de la verruga peruana. Los zancudos, y hay un zancudo Anopheles que transporta Plasmodium vivax causante de la malaria, y por acá el piojo transporta a una bacteria que causa el tifus epidémico. ¿Ya? Entonces ahí sería la secuencia 2, 3, 4, 1, 5. ¿Ya? Muy bien, la Rickettsia prowazekii es la bacteria que causa el tifus epidémico. 14, clave A. Pregunta 15. Es una especie que se encuentra en situación vulnerable. A ver, cuando hablamos de animales, podemos tener dos categorías. Los que están en vías de extinción, bueno, hasta tres, ¿no? Los que ya están extintos, como la chinchilla a nivel de Perú. Bueno, y las otras dos serían, por acá, las que están en vías de extinción y las que están en situación vulnerable. Las que están en situación vulnerable. A ver, nos dice, ¿quién está en situación vulnerable? Ya, el guanay. Es decir, ¿quiénes están en vías de extinción? El gato marino, el pingüino de Humboldt, la pava y ala blanca, el guanaco. Tenemos por acá al cocodrilo de Tumbes. Tenemos también al mono choro de cola amarilla. ¿Ya? También tenemos por acá al suri. No es el suri el gusanito que se come, ya es el suri ave. Ya es el suri ave. Tenemos por acá al gato marino. ¿Ya? Tenemos por acá al gato marino. Tenemos por acá al pinchaque. ¿Ya? Como el jabalí, entre otros. ¿Quiénes están en situación vulnerable? Tenemos por acá al guanay, tenemos al piquero común, tenemos al pelícano, tenemos por acá a la concha de abanico, también tenemos por acá al gallito de las rocas. Tenemos al zambullidor, ya es un ave, el zambullidor de Junín. Del Titicaca tenemos al frailecillo, también es un ave. Tenemos por acá al machín, un primate. Tenemos por acá el otorongo. Tenemos por acá la boa. Tenemos por acá a la tortuga verde, la charapa, ya que es una tortuga pequeña, entre otros. Entonces, en la 15 la clave sería la E. Un gusto, chicos, haber compartido con ustedes las preguntas de la semana 14 correspondiente al presente ciclo 2017-2. Nos vemos más adelante.